Edición. Eh, Vamos a transmitir, disculpen, la clase de Srimad Bhagavatam que hoy especialmente se está dando por la aparición de Jayananda. Mahatma Prabhu va a hablar sobre los tópicos relativos a esto. Está explicando él ahora mismo eh, sobre la ubicación del templo de San Francisco y va más específicamente a un lugar llamado Berkeley, que está en California, en el norte de California, que es como entre el norte y el sur. Luego está hablando de los devotos que viven en San Francisco de California, por el Silicon Valley, y él conoció el templo en 1969 en San Francisco, en Berkeley, en verdad. Y de hecho ese es como el templo que originalmente había. Y él se fue al templo, explica en 1970, y cree él más o menos que fue como en mayo. Y después de eso estuvo en San José, que está como a 100 millas. Son 16 kilómetros. ¿Está haciendo la cuenta? Dice que 100 kilómetros son 16 millas. Así que bueno, dice que él estuvo ahí con muchos devotos al comenzar ese templo en mayo de 1969. Y en ese momento Jayananda Prabhu, que estaba en San Francisco, se les unió y los ayudó a organizar algo que era como el Festival del Ratha Yatra. Estaba pidiendo que no le envíen saludos de cumpleaños ahora porque eh, hoy en realidad no es un buen día porque él está sintiendo que se está sintiendo viejo porque hoy día cumplió 70 años. Y él dice que él empezó su vida más o menos como en la misma época en que Prabhupada llegó a América. Bueno, básicamente está volviendo al tema para volver a hablar del templo que había en San José. Y más o menos como explica que en agosto el presidente de ahí fue a San Francisco a conocer al presidente y dice que él estaba en San Francisco en agosto y eso debe haber sido como en julio. Y en ese tiempo era ya como la época del Rata Yatra, así que era como el verano del 1970 y se podía ver en los videos donde aparece el Rata Yatra de San Francisco y sale Prabhupada. Y él dice que él ya tenía, que él tenía pelo y tenía zika, así que si lo ven ahí pueden saber que él era Mahatma. Y eso fue como la primera experiencia con Jayananda la vez que él estaba viviendo en el mismo templo. Y ahí habían como 20 brahmacharis más. Y en ese momento el templo era solamente un sótano, una cocina, y realmente no había mucho espacio, así que estaban muy hacinados ahí, era como que estuvieran uno encima de otro, y tuvieron que conocerse mucho, tuvieron la oportunidad de poder conocerse bien. Y dice que él podría eh, describir lo que Jayananda hacía, pero más que nada él quiere explicar cómo fue su impresión de conocerlo emocionalmente. Y dice que todo eso se vuelve más claro gracias a las experiencias que ha tenido en la vida, por medio de las cosas que él aprendió de esta persona. Así que, obviamente, para ustedes que se han unido después de que él se fue en 1976 o no han tenido la oportunidad de verlo o aprender o saber algo sobre él,
va a ser muy, era muy especial estar en su presencia, porque es como cuando la gente pregunta cómo ha sido estar con Prabhupada. Es lo mismo, como cuando la gente hace esta pregunta de cómo era estar con él, porque en el sentido de haber estado con Prabhupada es algo súper único e inspirador y también purificante, y es algo que te cambia. Y al estar en su presencia en realidad te cambia. Y Jayananda era también así, su presencia podía cambiar a las personas y es un muy buen ejemplo para nosotros, porque Jayananda, él se nos unió y él ya era un ingeniero, él era una persona educada y como que en realidad él tampoco era como, su personalidad no era como que fuera realmente muy intelectual y él de todas formas tampoco nunca se estaba quejando y cualquier cosa que había que hacer él simplemente le hacía, él decía, bueno, yo amo a Prabhupada, entonces si él me pide algo, yo lo voy a hacer y no lo pensaba, nunca pensaba en las dificultades ni en las autoridades. Simplemente lo hacía y amaba hacerlo. Y mientras más difícil fuera, más amor le ponía y más lo hacía. Y así era estar con él. Es como aprender de que cualquier cosa que se necesitara hacer, se tenía que hacer. Y no es como que él eh, predicara mucho ni hablara sobre realizaciones, sino que él simplemente estaba en esa plataforma del hacer cosas. Porque cuando él piensa cuando pienso yo sobre él, cómo era como persona o cómo era Prabhupada, eh, y él simplemente sentía que había que hacer las cosas y mientras más difícil fuera, más feliz él era, porque si no, era como que alguien más tenía que hacerlo y en realidad él como que no quería dejar que eso fuera de esa forma. Y si alguien preguntaba, bueno, ¿hay algún bhakta que pueda hacer esto? Eh, y él decía, bueno, si no es porque tendría que hacerlo algún devoto mayor y él ya era mayor, de hecho porque se nos unió cuando él ya era bastante más grande y era mayor que todos. Y de hecho ya en esa época él ya tenía un grado académico, ya tenía muchas cosas resueltas. Y él cuando se nos unió debe haber tenido como 29 30 años. Entonces él era una persona que era mayor en edad, también era un devoto mayor porque se unió al templo de San Francisco cuando empezó en 1967. Así que cuando yo estaba en ese templo, mientras, como lo que yo pueda recordar es como que él realmente era mayor que nosotros en edad y también en experiencia. Y una de las cualidades que un devoto de esta estatura eh, tiene, porque realmente hay solo un Jayananda en ISKCON que tiene esta estatura, él podía ser puesto en el Salón de la Fama de los devotos humildes, porque de hecho hay muchos devotos muy humildes en ISKCON, pero si hiciéramos un Salón de la Fama sobre la humildad, él realmente estaría ahí como en su lugar principal, porque ese era su rol, realmente el estar dispuesto a saber qué es lo que tenía que hacer y saber quién era él en realidad. Si tú tenías que hablar con él nunca te hacía saber como que él era mayor o que él estaba a cargo porque no era parte de su personalidad. Y lo que realmente lo que lo distinguía era que actuaba como si fuera uno de los devotos que recién estuviera uniéndose al movimiento. Porque así son los devotos cuando recién se unen. Son muy humildes. Él te enseñaba cosas tan simples como cómo usar tu copina o tu ropa interior cuando era un brahmachari, cómo limpiarse con la mano izquierda, todas esas cosas que tenías que aprender. Eh, y él en realidad no era una persona muy orgullosa, aunque era un devoto iniciado y discípulo de Prabhupada, no lo era.
Y si es que tú eras un Bacta nuevo y lo conocías a él, eh, y aunque hubiera una razón por la que él pudiera sentirse orgulloso en comparación a ti, él nunca lo hacía, nunca era así. Y de hecho él siempre sentía como que no era una razón para sentirse orgulloso. Porque para mí una de sus más magníficas cualidades era que para él eh, tomar más y más responsabilidad lo podía volver famoso, pero en realidad eso él no quería. Él nunca mostraba ni intentaba tener una posición. Y Prabhupada decía, si tú vienes a ISKCON y tu meta es tener una posición, realmente estás malinterpretando, malentendiendo lo que es ISKCON o la vida espiritual. Eso no es ISKCON para nada. Y decía que no es Vaishnavismo unirse a ISKCON y pensar que van a obtener algo como una posición. Y él nunca lo tomó, de hecho, él nunca quiso tomar sannyasi porque eh, para esa época, cuando alguien tomaba sannyasi, todos le ofrecían respeto. Y él tenía mucho respeto por el tratamiento especial que se le daba a Srila Prabhupada y él no quería que a él lo trataran de esa forma. Así que por eso él no quiso aceptar sannyas. Él de hecho era tan humilde que, de hecho, la prueba de la humildad es poner en el fondo a una persona en un lugar, en una posición importante y él sigue siendo humilde. Porque para un Bhakta joven, eh, no sé, volverse el mejor distribuidor de libros o volverse un presidente del templo, siempre va a estar comparándose y pensando que hay una forma de cómo compararse y saber si es que es mejor que los demás. Y de hecho, eso es una mala cualidad, el tener el volverse un poco arrogante o muy arrogante. Pero en la forma de ser de Yeyananda, eso era algo que no se podía hacer, o sea, él no era parte de su ser, o no era la forma en como él pensaba, no era la forma en como él existía. Así que y cuando todos sabían eso y todos entendían eso, era muy obvio y hay muchas otras palabras. Bueno, se podría decir que si alguien es famoso en algo y sigue siendo humilde tal como lo era cuando nadie lo conocía, es muy raro que alguien sea así, porque todo el mundo se vuelve un poco orgulloso si es que le va bien, incluso aunque trata de mantenerse humilde, igual le va a afectar. Pero cuando uno piensa en eso, uno tiene que pensar que es misericordia de Krishna, que sin él no podemos hacer nada. Y para él no había ni siquiera una posibilidad remota de que eso pasara. Así que todo el mundo veía eso y era muy obvio, porque esta persona no era como nosotros, no era como ninguna persona que nosotros hayamos visto antes. Él era diferente y él no se, él realmente no era afectado por la posición que le dieran y no importa por cuánto tiempo él estuviese siendo devoto o qué tan exaltado él se volviera o qué tan cercana fuera su asociación con Prabhupada, él seguía sacando la basura, él seguía metiéndose abajo de los autos y arreglándolos. ¿Y por qué él querría sacar la basura? ¿Por qué debería hacerlo él si es que hay muchos otros devotos más que podrían hacerlo? Y es como él decía, si tú ves la basura y no saltas ahí a sacarla, eh, él la iba a hacer, él lo iba a sacar, porque él siempre hacía lo que había que hacer y ese era su humor, no tenía el humor como de pensar, bueno, ¿por qué tengo que sacar la basura? No, él simplemente veía, alguien tiene que hacerlo, bueno, hagámoslo.
Eso fue casi hasta el punto en que los Bactas lo hacían y bueno, cualquier cosa que un Bacta haga, yo lo voy a hacer. Y cuando nosotros pensamos siempre de la manera opuesta, ¿o no? Como si hay algo que hay un Bacta que tiene que hacer, entonces, bueno, yo no lo voy a hacer. Usted es devoto nuevo, entonces usted tiene que sacar la basura y así. Así que ese es un aspecto que uno no se puede perder, eh, porque todo sobre lo de Yayananda era contagioso. Si tú eras orgulloso y estabas con su asociación, inmediatamente, como solo por estar un tiempo con él, inmediatamente tú entendías que esta persona es diferente y que no tiene ego falso. Y piensas, bueno, esta es la primera persona que conozco que no tiene ego falso. Y tú estarías choqueado por eso. Y eso te iba a afectar y te iba a poner más humilde porque en su presencia eh, es como que te sentías realmente inapropiado en la presencia de un sadhu como este y cualquier eh, como traza de ego falso que tú tenías, realmente tú te dabas cuenta y podías depurarla. Y no era una exhibición así como que él estuviera haciendo a propósito muy humilde, sino que así él era normal, no es que estuviera actuando. eh, y no es como que él estuviera pensando que la humildad es solo como algo que se muestra en un escenario y después ya la deja. Él ni siquiera pensaba que él era humilde, sino que era él nomás, porque él así era al natural. Y eso es un punto muy importante en términos de pensar en la efectividad de la prédica, porque nosotros sabemos que las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Nosotros sabemos, y quienes hemos tenido la asociación de Yayananda, hemos tenido la asociación de Yayananda, podemos saber que su asociación nos puede cambiar drásticamente, o no ha cambiado drásticamente, en formas en que otras personas no nos han podido cambiar, porque de hecho Jayananda era la antítesis de todo lo que nosotros éramos. Nosotros éramos jóvenes, orgullosos, bueno, un poco fanáticos. Y después aquí lo tienes a él, este sadhu que no ha sido afectado por ninguno de estos, no era afectado por ninguna de estas cosas que normalmente a la gente le afectan. Cuando nosotros nos volvemos devotos, nosotros somos afectados por muchas cosas que normalmente le pasan a personas como nosotros, pero para él era como algo muy distinto, él era como una luz que estaba iluminándonos y siendo, mostrándonos, bueno, nosotros no somos como él y cuando uno nunca ha estado frente a una persona como él, realmente es difícil. eh, ah, y, y él es como, bueno, está dando una comparación de que estar junto a él era como tener una polera blanca que está blanca solo porque le echaste cloro, y él en cambio tenía una polera blanca que era solo, una camiseta blanca que era solo blanca por la pureza que tenía. Y eso era mostrar él tenía esta dedicación en el alto, en el nivel más alto, de que él simplemente hacía lo que había que hacer y al estar con él, lo único que pensaba uno era, bueno, yo no soy así como él, pero puede que a lo mejor uno no lo notara y quizá a lo mejor la mitad de nosotros lo pudo notar, pero bueno, eso era una parte de eso. Y la otra parte era que estar en su presencia era algo que te transformaba. Y es muy difícil estar frente a una persona que no tiene ego falso o muy poco. No sé si es que ustedes han estado frente a alguien así, pero cuando tú estás frente a una persona así, eso te afecta muy profundamente, muy profundamente.
no solo por reconocerlo y decir, bueno, yo no soy humilde, sino que realmente, bueno, yo podría decir que la asociación con Prabhu Yayananda es muy difícil. Es como después de su asociación realmente se te hace muy difícil volverte orgulloso, porque él es como como un brillo de humildad y cada vez que él muestra su humildad es como que te afecta en el fondo. Y hubo de hecho mucha gente que era muy ruda y áspera, que se volvió devota en esa época y que gracias a su asociación fue transformada desde personas muy ásperas, que son demasiado severas, a personas muy suaves, gentiles, consideradas, porque eso era la persona que él era. Y yo encuentro que esto es algo muy importante en el contexto de qué es lo que nosotros estamos haciendo para intentar hacer que el mundo se vuelva consciente de Krishna. Cuando nosotros tenemos estos ejemplos de personas que vienen y conocen a Yayananda y transforman su vida gracias a su asociación, estos son como, como las direcciones que nosotros debemos seguir en la vida, cosas que nosotros sabemos que podemos aprender de libros de Prabhupada, como por ejemplo aprender a predicar. Pero si yo no lo ejemplifico, va a ser así realmente muy difícil para la gente a la que uno le está predicando, porque ellos necesitan ver ejemplos. Y Jayananda Prabhu no es lo que podríamos llamar un gran filósofo intelectual, quizá a lo mejor sí lo era, pero en realidad él tenía tantas ocupaciones que no podía estar mucho tiempo estudiando. Pero su ejemplo tenía un efecto incluso más poderoso que cualquier clase increíble que tú pudieras escuchar. Y eso es un ejemplo que no se puede reemplazar, porque es algo que pasa directo hacia tu corazón. Entonces, yo quisiera quedarme en este humor como de la impresión que él dejó en mí. Así que nuestra agenda en ese tiempo, hasta como yo puedo recordar en ese tiempo, era como levantarse todos los días a las 4, así que el devoto, un devoto normal en el templo dormía como 5 horas, y Prabhupada casi ni dormía, dormía como 3 horas. Así que nosotros pensábamos que deberíamos ser como Prabhupada, así que nosotros realmente no estábamos presionando mucho. Quizás nosotros dormíamos 5 horas o dormíamos 5 horas y media, pero yo recuerdo que Jayananda Prabhu era el último en que se quedaba dormido, porque él se quedaba limpiando, barriendo, apagando las luces. Esa era su naturaleza. Por naturaleza, eso era lo que él hacía. No había que preguntarle nada, sino que él estaba ahí y sabía qué era lo que había que hacer. Y lo hacía. Y se levantaba todas las mañanas a las 3 de la mañana. Y eso era todos los días. Yo en realidad nunca vi a nadie descansar tampoco, pero así era lo que él hacía. Y de hecho él era siempre el último que se iba a acostar y era el primero en levantarse. Y él era el conductor. Y nuestra agenda era que nosotros todos los días teníamos que levantarnos, hacer aseo en el templo, salir a Sankirtan. Y él era como el líder del Harinam en ese sentido. Porque, bueno, no era el líder, pero sí lo organizaba, él nos llevaba, manejaba. Entonces, eso es algo que yo encuentro muy gracioso o extraño, no sé. Porque en esos días nosotros no hacíamos distribución de libros de manera independiente. En esos días hacíamos distribución de la revista De Vuelta al Supremo y eso era como lo único que distribuíamos. Pero ahí era como que nosotros, yo recuerdo que se imprimían como 1 millón o más
Y así que nosotros salíamos a hacer Harinam. Habían como 23 o 24, 25 de nosotros viviendo ahí en el templo. Y eso era como en el Market Street, en la avenida más grande de San Francisco. Así que nosotros íbamos ahí en la esquina más importante de San Francisco y nos poníamos a cantar con los devotos. Y en las tardes nosotros íbamos a otros lugares. Bueno, yo en realidad como que no me puedo acordar mucho. Bueno, ahora sí recuerdo. Esto es como una historia así como alternativa de ISKCON. ¿Ustedes saben cómo era tomar desayuno en ese templo? Nosotros tomábamos desayuno después de Mangalarti y comíamos una manzana, como ocho, como 8 granos de garbanzo y eso era todo. Yo recuerdo que a la hora de almuerzo había dal, había chapatis y también tenías dal y también chapatis y también después de eso tenías dal y tenías chapati. Y el único arroz o sabji que tú veías eran algunos granos de arroz del maja o una cucharada del maja. Y era solo lo que teníamos, era eh, dal y chapatis. Y eso era a las 3:30. Y nosotros después limpiábamos el templo y salíamos. Y esa era la distribución de libros que nosotros hacíamos en ese tiempo. Todos como nos alineábamos ahí, salíamos y hacíamos un kirtan increíble. Hacíamos cada media hora, parábamos y cambiábamos la melodía. Esas eran cosas muy increíbles de esa época, porque había un devoto que podía liderar el kirtan todo el día, un devoto que se llama Madhu Visa, y él nos alineaba y nos decía, bueno, pónganse aquí y todos tienen que cantar, porque sí, éramos los devotos que íbamos a ir junto con el grupo de Sankirtan, teníamos que estar ahí ordenados. Y eso puede que suene gracioso para ustedes, pero en esa época distribuir revistas era considerado como algo que, bueno, ¿será que tengo que hacerlo? Eh, y como que uno no quería hacerlo. Bueno, a mí me pasaba que yo decía, ¿habrá alguien que más que pueda hacerlo? Porque yo era como un poco más introvertido y, y si es que había una persona que era como un kirtanilla o una persona que era como muy famosa por eso, le decíamos, bueno, pasa entonces invitaciones. Y él como que decía, bueno, en esa época nosotros salíamos como 6 horas y podía que distribuyéramos una sola revista, porque nadie en realidad como que quería mucho eso. Y esto pasaba porque nosotros usábamos dotis, andábamos con la cabeza afeitada y nos veíamos muy diferentes. Entonces, si nosotros hacíamos parar a una persona y le decíamos, bueno, esta es una revista que está hablando de Bhakti Yoga, de amor por Dios, y nosotros éramos como muy directos. Y por, por comparación estadística, nosotros como que nos acercamos a una persona cada 5, como que te hace caso una de 50 personas que paras. Y muchas de esas personas nos decían, no, 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 yo no quiero, por favor, sal de aquí o consigue un trabajo. Y bueno, eso era lo que Yayananda Prabhu hacía. Él nunca estaba en el kirtan, él siempre estaba distribuyendo revistas todo el tiempo porque él sabía que nadie más lo quería hacer. Y él lo tomaba como una austeridad, pero él tampoco es que lo tomara tan en serio porque siempre estaba feliz. Y cuando él podía, se nos unía al kirtan.
Y él nos traía, nos llevaba, distribuía las revistas, y yo empecé a distribuir revistas solo porque él lo hacía. Y si él lo hacía, entonces era algo que yo también quería hacer. Y realmente yo no sabía cómo hacerlo, yo no tenía ninguna experiencia vendiendo. Y solo al verlo distribuir revistas yo me inspiré. Y bueno, después él tomaba la van y nos traía de vuelta al templo antes de las 6. Y él estaba totalmente en la modalidad de, bueno, sirvamos a los devotos. Ese era su humor, ¿no? Eh, y ese era su humor porque él siempre era la persona que nos conducía, que conducía, nos llevaba y nos traía. Y bueno, para ustedes que quizás no sepan, Jayananda fue quien estaba a cargo de los Ratayatras. Él era el señor Ratayatra y todos los Ratayatras, los tres grandes Ratayatras, el primero en San Francisco, que fue el segundo en San Francisco, el segundo Ratayatra fue establecido en Nueva York y el tercer Ratayatra fue establecido en Los Ángeles. Y él eh, estuvo hasta 1977 y el Ratayatra de Nueva York fue del 76 al 79. Y él fue la primera persona que inició los Ratayatras. Y en 1970, en el Ratayatra, yo estaba viviendo en el Templo de San Francisco y ayudé ahí a construir el carro. Y esto es una historia muy, muy interesante porque puede que nosotros la encontremos triste o, o quizás puede que nos asuste y que nosotros digamos, oh, mi Govinda, esto es increíble, porque ahora nosotros tenemos carros de Ratayatra. Nosotros los podemos desarmar y como que se demora un plazo como de, no sé, 1 hora o 2 horas. Y, y en realidad esto es como armar un Lego. Y en esa época había que construir un carro desde el cero. Y si que se terminaba de ocupar, ya había que construir otro de nuevo. ¿Y cuánto tiempo te podía tomar construir tres carros de Ratayatra nuevos desde cero? Así que si yo digo yo necesito construir un carro de Ratayatra y te digo, bueno, encuentra gente idónea para que te ayude y te pregunto cuánto tiempo crees que te vas a demorar en armarlo. Y tienen que ser grandes carros de Ratayatra, no carros pequeños, sino que como los de Jagannath Puri. Así que hay alguien que pueda adivinar más o menos cuánto tiempo ustedes pueden eh, demorarse en armar un carro de Ratayatra, incluso aunque ustedes no sean personas que sepan construir, porque primero tienes que empezar a construir y esto te puede tomar cierta cantidad de tiempo, algunos par de meses, algunos meses. Y él, 3 meses antes de empezar a construir, estaba planeando y decía, bueno, en 6 semanas, 2 meses y medio, 2 o 3 meses más o menos. Y Chitra Devi nos dice aquí en los comentarios que si fuera para ella, que si fuera por ella le tomaría como 9 meses. Así que ustedes creen, ¿cuánto tiempo creen que podría tomarles armar el Ratayatra de San Francisco? ¿Cuánto tiempo crees tú? Es como, imagínense, conseguir los permisos, construir el carro, hacer los anuncios. 3 meses él lo hacía en 3 meses. Y esto era muy interesante porque esto como que te puede dar
una perspectiva de lo que era ISCO en el 1969 en San Francisco, así que, porque el Ratayatra significa una austeridad, así que nosotros nos damos 2 semanas para hacer esto. Así que durante ese tiempo, si tú dormías como 4 horas por noche, lo estabas haciendo muy bien. Era una muy buena noche. Si dormías 3 a 4, era como lo normal, porque todo el mundo dormía más o menos eso. Y se volvía un ritual en los años previos, porque habían 2 semanas en las que nosotros hacíamos esas austeridades. Y yo puedo recordar que era como que nosotros no teníamos permitido dormir. Ustedes pueden pensar, bueno, a lo mejor ustedes están locos, mm, pero puede que a lo mejor no tuvieras, no tuviéramos permitido dormir así como un par de días, pero la cosa era que nosotros de repente despertábamos y estábamos ahí con la cabeza en el polvo, así como nos habíamos quedado dormidos solo construyendo el carro. Entonces, para mí es muy divertido. Bueno, en realidad esto es como información interna. Es muy gracioso porque teníamos a un devoto llamado Mukunda, que era Bhakti Maidurya. Y él cada noche se sentaba en cierto lugar y cantaba el Gayatri. Y él terminaba el Gayatri porque probablemente él tenga el récord de cantar el Gayatri más largo, porque eran como las 4 de la mañana que él terminaba y estaba ahí sentado. Ustedes saben que los devotos no lo hacen así, y hace el gesto de que lo hacen así como de esa forma, así cantan el Gayatri. Y él era como la mascota del templo, porque si lo veías cantar el Gayatri, sabías que él se estaba quedando dormido y le deseabas buena suerte porque él seguía ahí con ese humor. Así que yo específicamente recuerdo cómo era la agenda de Yayananda. Él se iba a dormir como a la medianoche y había estado trabajando todo el día. Él se levantaba a las 4 y se ponía un overol y llamaba a su grupo y luego volvía y seguía a trabajar en el carro de Ratayatra desde las 4 de la mañana y después él volvía y porque esto es como un ejemplo de que yo puedo darles cómo era su agenda, no realmente exactamente todo lo que hacía, pero él volvía como a las 10 de la noche y ustedes piensan, si, si él si él se iba a las 4 de la mañana y volvía a las 10 de la noche, entonces ¿a qué hora cantaba su ronda? Y él, y nosotros hacíamos todo así como de camino al templo, yendo y viniendo, cantábamos la yapa, porque así era la forma de vivir en esa época. Y él cantaba así, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, porque él era un tipo grande, así que era enorme. Y Adideva, ¿cuánto medía? Como 2 metros 10, y pesaba como 100 kilos. Y él era enorme, él era súper grande. Y cantaba así como meciéndose. Pero ya como siendo las 10 de la noche, después de haber vuelto de haber trabajado como 16 horas, a ver, contemos, no, en realidad son como 18 horas.
Está bien eso, ¿no? Son 16 o 18. Creo que mi cerebro no está funcionando bien. Puede ser. Cuatro. Eran 18 horas, sí. Y después de volver, creo que eso era... Bueno, ustedes no querían pelear con él, eso es todo lo que puedo decir. Era grandote. Y bueno, él después volvía, después de haber hecho 18 horas de servicio, y comenzaba a cantar su yapa. Y cantaba hasta la medianoche y luego se quedaba dormido. Y después despertaba y volvía a hacer lo mismo. Puede que ustedes a lo mejor no sepan, pero cuando Prabhupada vino a San Francisco, no fue ese mismo año, pero en otro, el humor de Yayananda era por qué sentarse en el cuarto de Prabhupada y escucharlo cuando podía estar sirviéndolo. Ese era su humor. ¿Por qué te vas a sentar y a escucharlo cuando está tu guru y tú puedes estar ahí sirviéndolo? Así que Prabhupada estaba ahí y decía, bueno, ¿dónde está Yayananda Prabhu? Y todos decían, no, está afuera haciendo servicio, está limpiando, está haciendo diferentes cosas. Así que lo llamó y le dijo, bueno, que se sentara. Y le dijo, bueno, si tú no duermes lo suficiente, cuando eres un brahmachari, tú te sientas y tú cuentas uno, dos, tres, te fuiste, te quedaste dormido. Yo recuerdo en esa época que estábamos con Prabhupada, si nosotros no habíamos, en esa época si nos llegaba la noche y nosotros descansábamos, contábamos uno, dos, y ni siquiera llegábamos a dos y nos quedábamos dormidos. Yo quizás a lo mejor en esa época tenía insomnio, pero si yo contaba uno, dos, no llegaba ni a tres y me quedaba dormido. Así que para Yayananda era muy peligroso eso de llegar, sentarse y porque si cuentas uno, dos y tres, a lo mejor ya te quedaba dormido. Entonces, eso es lo que Yayananda no quería, no quería quedarse dormido. Así que Prabhupada lo detuvo y dijo, bueno, él está haciendo más trabajo que todos ustedes, así que yo nunca trabajé con Jayananda en la construcción de los carros, sino que estando en el templo era todo lo que yo escuchaba, porque estaban ahí todos los devotos frente al templo trabajando en ese carro, y eso era lo que yo escuchaba. Y ustedes saben, habían como grandes pedazos, trozos grandes de, de madera, y le decían, bueno, Jayananda, construye el carro, y él decía, bueno, entonces, ¿a quién tengo para que me ayude? Y le decían, bueno, tenés a Bhakta Tony. Y él decía, bueno, necesito más gente, porque si no tienes más gente, entonces, ¿qué vas a hacer? Y es como, por ejemplo, si hay que levantar algo y es muy pesado para solo dos o tres personas, se necesita más gente. Entonces, él vio a una persona que estaba ahí caminando por la calle y le dijo, oye, ¿tú nos puedes ayudar con esto? Y a cualquier persona, si fuera una persona ebria, quien sea, como fuera, él tenía ese chakti de poder encontrar a la gente y hacer que se unieran a él y hicieran servicio. Y cualquier persona que él parara, como que, y él le pedía, por favor, dame ayuda en algo, las personas sí le hacían caso, venían y le ayudaban. Y le preguntaba, ¿tú tienes alguna habilidad para construir o crees que puedas hacer esto? Y él simplemente hacía que la gente se le uniera todo el tiempo. Y había gente que empezó a trabajar con él en la construcción del carro, que estuvo como 2 semanas ahí. Y era muy difícil decirle que no a él. Y yo les voy a decir por qué. Porque la gente podía ver que él, que su única motivación era servir, que él no era egoísta y que todo lo hacía por servicio. Entonces la gente podía entender que todo eso era motivado por las ganas de servir.
Pero con Yayananda podía sentir inmediatamente que él no tenía motivaciones personales. Así que cuando alguien no tiene motivaciones personales y te piden servicio, realmente es muy difícil decirle que no, porque están ahí haciéndolo. Ellos están dando como 100 veces más de lo que te están pidiendo que tú des, así que es muy difícil decirles que no. Así que aquí está este hombre muy grande, trabajando como 18 horas al día, trabajando duro, 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 más que nadie, y más que cualquier persona que yo haya visto. Y él te pregunta, ¿crees que me puedes ayudar a levantar esto? Y es un gran trabajo eso de tener que hacer todo esto en 2 semanas. Entonces tú naturalmente le decías, bueno, yo te ayudo porque ese era el poder que él tenía. Era muy difícil decirle que no a él porque tú podías ver que su motivación era solo servir, que él no quería eh, tomar nada de nadie, y una de las cosas que yo pude haber experimentado personalmente con él y muchos devotos que trabajaron con él también, es que él siempre cuidaba a todo el mundo, siempre eh, les daba prasadam. De hecho él era una persona muy del prasadam, muy adicto al prasadam. Y cualquier persona que trabajara con él, él siempre la protegía y la cuidaba bien, especialmente dándoles prasadam. Él tenía este hermano grande que se llamaba Luis, era un hermano muy grande. Él tenía como esta aura de hermano mayor que siempre quería protegerte. Y de hecho, él podía hacer austeridades en dormir y eso, pero nunca hacía austeridades con respecto al prasadam. Él tomaba mucho prasadam. Y tenemos que decirlo porque él tomaba, como él estaba cuidando tanta gente joven, él siempre se aseguraba de que no había que negligenciar eso, de que si la gente estaba trabajando muy dura había que darles presa. Así que esa es la naturaleza. Si tú haces servicio en un nivel tan puro, es realmente muy fácil atraer a las personas porque se vuelve contagioso. Cuando tú estás extático haciendo servicio y sirves sin ninguna motivación personal, la gente te mira y ve, yo nunca he visto a alguien tan feliz y nunca he visto a alguien tan sacrificado y al mismo tiempo ser tan feliz. Quiero anotarme en eso porque yo quiero enlistarme en eso porque cualquier persona que esté haciendo algo así y sea tan feliz, yo también quiero ser parte. Y, bueno, yo realmente quiero en esto enfocarme mucho en mis experiencias personales con él para poder contarle sobre él. Y eso es lo que vamos a hacer, es lo que estamos haciendo. Entonces, para que pudiera haber Rata Yatra en Estados Unidos, habían ocasiones en las que había que obtener permisos de las ciudades. Y había una ciudad en la cual, no me acuerdo, pero creo que es San Francisco, y había una oficina en la que había que ir que realmente era muy difícil para los devotos lograr el permiso, porque la señora que trabajaba en esa oficina era realmente muy estricta y realmente no quería hacer ninguna, como no quería hacer ninguna excepción frente a los devotos y les decía, bueno, si ustedes no pueden hacer las cosas de esta forma, entonces yo voy a tener que cancelarlo y no van a poder hacer el festival. Así que nosotros quedamos así como, ok. Y bueno, cada año teníamos que él tenía que ir a hablar con ella personalmente y tenía que hacer todo lo que habíamos hablado al principio, imagínate, todos los años. Y cualquier cosa que había que hacer, él la hacía. Si había que limpiar los baños, había que limpiar las ollas o cualquier cosa, él lo hacía. Y bueno, como que me empecé a acordar de lo desagradable que era esa señora y como que mi cerebro me, se puso así como medio extraño. Bueno,
Entonces, ahora como que se me olvidaron algunas otras de las historias que yo les estaba contando. Quizás las pueda recordar. Bueno, estaba diciendo, bueno, quería hablar sobre el punto de cómo es que nos afecta su asociación, de cómo, quizás yo ya hablé de eso, ¿no? Bueno, en realidad es increíble, yo estaba tratando de no olvidar eh, una historia que yo les tenía que contar. Uf, eso es triste, bueno, quizás después voy a recordar. Así que bueno, vamos a volver a la historia de Yani Ananda, la historia de Yani Ananda. Así que yo estaba tratando de llegar a un punto de explicar que cualquier cosa que se necesitara él estaba ahí, lo hacía. Y no lo hacía con una actitud de, bueno, está bien, hay que hacerlo. Ah, y la señora de la oficina decía, bueno, entonces para que puedan tener el permiso tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Y para él eso no era considerado una austeridad, era simplemente algo que él tenía que hacer. Y ya saben, después de que Yayananda abandonó el cuerpo en mayo de 1977, hubo un ratayatra que se organizó por él y después, bueno, tuvimos que ir de nuevo con esta señora y tuvimos que hablar, bueno, la presión que nosotros tuvimos con ella era muy tenso, así como que ella decía, bueno, eh, eh, ¿cuándo nos va a dar permiso? Bueno, nosotros te lo vamos a dar cuando haya que dártelo, decía. Era como súper tenso. Y después al año siguiente, cuando Jayananda ya no estaba con nosotros, él ya había vuelto con Dios, estaba bailando de hecho con Krishna ya. Y todo el mundo piensa, bueno, yo no quiero morir. Y bueno, él ya estaba bailando con Krishna. Ah, y ella decía, ¿dónde está Yani Ananda? Porque no sabía muy bien cómo pronunciar el nombre. Y inmediatamente, cuando nosotros le dijimos que él ya no estaba, ella quedó tan impresionada al oír que nosotros le dijimos eso que se pueden imaginar, traten de meditar en esto. ¿Cuánta gente viene a donde esa señora a pedirle un permiso? ¿Cuánta gente más o menos? ¿En 10 personas al día? Y si nosotros como subestimamos, podrían ser como 500, no sé. Digamos que si ella diera 2 permisos al día, serían 500 personas. ¿Cómo ella va a recordar a 500 personas y el efecto que esas 500 personas han tenido en ti? Y esas son 500 personas con las que tú has lidiado. Así que intenten imaginarse que ella estaba, eh, que ella estaba tratando con este hombre una vez al año, todos los años. Así que, wow. Y así ha sido ella afectada por esta persona, habiéndolo visto solo 15 minutos todos los años y que se sea tan afectada cuando él abandona el cuerpo. Imagínense cómo debe ser. Eso es increíble, solo piénsenlo. No sé si su mente lo puede manejar, pero es como que tenemos ese momento de pensar en Sadhu Sangha, porque ella fue afectada y de hecho ella tuvo un colapso
cuando supo que él ya había abandonado el cuerpo. Quedó tan impresionada por su presencia que su ausencia, que su total ausencia de orgullo y su total humildad, incluso hasta esa señora que solo había pasado 15 minutos con él una vez o dos veces al año, fue completamente afectada cuando supo que él había abandonado el cuerpo. Entonces, ¿tienen ustedes idea de quién es Jayananda Prabhu? Hay muchas historias que los devotos pueden contar para describir más o menos que ellos eran antes personas muy rudas o duras y que bajo la presencia de Jayananda se volvieron muy suaves. ¿No es interesante? Eso es algo que ustedes no pueden dar en una clase ni en una lectura, eso solo se puede dar en el diario vivir, así que es muy tan importante como es predicar, también es dar cosas que tú tienes, porque si no, no podemos infiltrar a las personas en su corazón de una manera tan rápida como estar en la presencia de alguien. Bueno, yo puedo darles una experiencia, porque yo tuve una experiencia que se me vino ahora a la mente, una de esas cosas que yo pienso, oh Dios mío, no es posible que alguien sea así de humilde. Puede que a lo mejor no dijiste tú eso, o no puedo soñar, puede que lo soñé, pero creo que recuerdo una historia que les puedo contar. Creo que nosotros a veces damos por descontado el poder que tiene ser un sadhu, y eso es lo que Prabhupada quería, y por eso él era tan querido por él. ¿Y cómo satisfacer a Prabhupada? La respuesta es muy fácil, volverse un devoto puro, pero no es tan fácil. ¿Y cómo puedes volverte un devoto puro? Bueno, Jayananda tenía leucemia y en ese momento, bueno, como California, como yo les mencioné, California está en el lado oeste y en California del oeste está en el lado pacífico. Así que el norte de California, San Francisco, es como la ciudad más grande. Y la ciudad más grande del sur de California es Los Ángeles y también San Diego. Y en ese tiempo San Diego no era una ciudad tan grande, así que yo vivía en San Diego. Y San Diego, si es que tú manejas, ah, si tú, te, si tú manejas desde el templo de San Diego, 20 minutos hacia el sur, ya estás en México, puedes llegar a Tijuana. Así que había un protocolo para curar el cáncer que se estaba haciendo en una clínica, y la razón en la que se hacía en Tijuana era porque en América era ilegal. Los doctores solo lo practicaban en Tijuana, no se podía hacer en Estados Unidos. Y ustedes sabían que es ilegal curar el cáncer en Estados Unidos. Si ustedes curan el cáncer y en Estados Unidos y no lo hacen a través de quimioterapia, de radioterapia o de esos métodos, puede que, puede que te maten porque no está permitido que tú cures el cáncer de otra forma. Y porque si tú ¿sabes eso? ¿Sabían eso? Es 100% verdad.
Así que bueno, él tenía leucemia. Y la historia es que cuando él tenía leucemia en la época en que él estaba organizando el Ratayatra de 1976 en Nueva York y no le había dicho a nadie. Así que él estaba actuando igual como siempre, siendo que su cuerpo ya no tenía la misma energía. Así que hubo un devoto que vio a Jayananda salir del baño y lo vio y le dijo, bueno, Jayananda, tú no estás bien, ¿qué te pasa? Y él fue la primera persona a la que él le dijo, bueno, yo de hecho tengo leucemia, pero no le digas a nadie. Yo no quiero que nadie sepa. Yo solo quiero organizar el Ratayatra y no quiero que nadie esté aquí molestándome o preguntándome qué me pasa. Imagínense cómo debe ser así como tener los dolores de la leucemia y aún así estar dispuesto a organizar un Ratayatra. Porque mucha gente en ese estado puede que quizás le esté diciendo a todo el mundo para que le ayude. Así como, oye, yo tengo leucemia, ayúdame con esto. ¿No es increíble eso? Imagínense que él ni siquiera quiso contarle a nadie, a pesar de que su cuerpo estaba ya, pero muy mal y él de todas maneras se las arregló para organizar el Rata Yatra y participar de él, aún teniendo leucemia y aún a riesgo de que su cuerpo estuviera colapsando. Eso es increíble. Así que él se fue a Tijuana a buscar cura para la leucemia, porque en Estados Unidos era algo muy caro. Y bueno, de hecho él tenía dinero guardado para poder hacer eso. De igual, él era una persona que odiaba gastar dinero en sí mismo. Y para él era eso, así como que gastar dinero en el tratamiento de la leucemia era como algo que realmente él no quería hacer, porque él no quería gastar dinero en él mismo. Y él realmente odiaba hacer eso. Así que eso es lo que él hacía en el hospital cuando él estaba allá. Él le predicaba a la gente, él ya tenía leucemia y él seguía predicándole a la gente en en el hospital y él regularmente hacía clases de Bhagavad Gita y eh, distribuía libros teniendo todos esos problemas. Sí, damas y caballeros, redoble de tambores. Si ustedes tienen problemas para despertar temprano, escuchen esta historia. La leucemia en Tijuana en 1977. Ya en Anda Prabhu con leucemia el 77 solo, despertando todos los días a las 3 de la mañana. Y ahora, si ustedes quieren tener una excusa para no levantarse temprano, yo tengo leucemia, es una muy buena. Es una muy buena. Cualquier persona te puede decir, bueno, Prabhu, no me voy a levantar temprano. Y eso es como tratar de entender su mente, porque esa es su práctica, ese es su bhakti, levantarse temprano y cantar. Traten de entender, pongan esto en su cabeza porque realmente esto les va a ayudar mucho. Implántenlo en su corazón, porque así como esto es mi sadhana, este es mi servicio al guru, incluso aunque tú estés en el hospital y tengas leucemia, él igual se levantaba a las 3 de la mañana, pero la historia se vuelve más asombrosa porque ustedes pensarán, bueno, a lo mejor había alguien más al lado de él dándole ayuda. Bueno, él se levantaba a las 3 de la mañana, él tenía leucemia, se levantaba a las 3 y durante el programa de la mañana él hacía Sankirtan en el hospital y le predicaba a la gente y hacía clases de Bhagavad Gita, así que imagínense lo que es levantarse temprano en la mañana, a lo mejor. Is this disturbance having
Ajá. Imagínense hacerse un tatuaje ahí y escribirse todo sobre esta historia de que Jayananda tenía leucemia y él de todas maneras hizo el festival. Jayananda tenía leucemia y aún así se levantaba a las 3 de la mañana. Jayananda tenía leucemia y él igual predicaba y hacía clases de Bhagavad Gita. Jayananda tenía leucemia y él igual en el hospital hacía Sankirtan para los otros pacientes. Entonces, em, todo esto es algo que nos puede ayudar a conectarnos con Prabhupada, porque esto es lo que él sentía, que Prabhupada le estaba pidiendo esto y que él tenía esta disposición siempre. Es como, por ejemplo, cuando Bhaktivedanta Swami estaba tan enfermo, estaba pasando por tanto dolor, ni siquiera podía terminar de cantar sus rondas. Él tenía mucha ansiedad porque pensaba, bueno, es la primera vez en la vida en que no puedo terminar de cantar mi ronda. Y es como que uno puede programar su Bhakti por solo por levantarse a las 3 de la mañana. Entonces, y aunque él estuviera enfermo, se levantaba igual a las 3 de la mañana. Y eso es algo en lo que todos nosotros debemos meditar. Nosotros estamos teniendo muchos desafíos con esto todos los días. Así que esta es la parte más increíble de la historia. ¿Qué fue lo que pasó del hospital? ¿Qué le dijeron en el hospital? En el hospital le dijeron, bueno, tú ya no puedes seguir haciendo estas clases, no puedes seguir distribuyendo libros, no te podemos permitir seguir llevando estos programas. ¿Y qué creen ustedes? No se puede permitir acá. ¿Y saben lo que él les dijo? Él les dijo, si yo no puedo hacer estas cosas, me voy. Y él tomó todas sus cosas y se fue del hospital. Mediten en eso. Yo prefiero morir a no poder predicar. Hare Krishna. Eso es increíble. Si ustedes quieren llorar, adelante. Si ustedes quieren azotarse la cabeza con el muro, quieren gritar, eso es increíble. Porque si ustedes no me van a dejar predicar, entonces, bueno, yo voy a dejar mi tratamiento para el leucemia. Así que después de eso, él vino de vuelta a San Diego. Y yo no estoy seguro por qué él vino a San Diego, pero vino y se quedó ahí. Y yo no estaba seguro de qué era lo que él estaba haciendo, no sabía si él todavía seguía el protocolo que le habían dado en el hospital, para mí no era muy claro. Y él se estaba quedando en un ático en esa casa de que era el templo, ustedes podían ahí llegar a un ático que estaba como en la parte más alta. Y para alguien que tiene leucemia, estar en un ático no es como el lugar más bueno de estar, porque era muy difícil llegar hasta ahí. Así que, bueno, yo les voy a contar esta otra historia que dejó una gran impresión en mí. Yo estaba dando una clase y él vino a la clase. Él realmente no quería dar clases, porque él sentía que él siempre estaba eh, comprometido en el servicio y esto eran como sus últimos días y su servicio era estudiar los libros de Prabhupada. Pero él estaba feliz, él es un devoto mayor, pero estaba feliz de ir a clases de otras personas. Y yo sentía, Yayananda está en la clase, yo no debería estar dando esta clase, él es mi devoto mayor y no es solo que él sea mi devoto mayor, sino que él también está como años luz en conciencia de Krishna, desde donde yo estoy. Así que yo di la clase, no me acuerdo de qué se trataba, pero él hizo un comentario, ¿sabes? Yo estaba en el hospital, había televisores ahí encendidos. Yo estaba viendo ahí algunos programas de televisión
y dijo, saben ahí las noticias que te muestran la guerra aquí, la guerra allá, te dicen cuántas personas han muerto, cuántas casas se han destruido, y todas esas cosas. Y después aparecen los comerciales que te dicen así como, bueno, ponte esta crema y ya se te van a desaparecer las arrugas y vas a hacer una apsara. Y para mí era muy divertido, era como que tú estabas viendo que el mundo se está destrozando, la gente sufriendo aquí y allá, y después aparece un comercial, así como que nada está mal. Y yo no puedo creer que la, lo que realmente me sorprendió, no sé si podría explicarlo bien, es que después de la clase, él estaba haciendo preguntas, a mí me hizo preguntas. Y es como que yo siento que debía haber sido como de la forma contraria. Y la forma en como él me preguntó, según mi percepción, que yo podía visualizar de donde yo estaba sentado, porque eso tenía una carga emocional muy grande para él el hacer preguntas. Y yo no puedo recordar quizás exactamente las preguntas, pero sí puedo recordar cómo fue la escena que estaba pasando ahí. Él estaba sentado como a 5 pies míos y como 2 metros míos, y me preguntó así como con, tan calmadamente y tan humildemente como si fuera un Bacta nuevo. Y para mí eso significa que esto significa esto o esto significa esto otro. Y yo nunca había visto a alguien. Es como si nosotros hacemos una pregunta que revela nuestra ignorancia, nosotros no la vamos a hacer, ¿cierto? Pero la pregunta era una pregunta simple, como la que un devoto nuevo podía haber hecho. Y estaba mirando con sus ojos como si fuera un niño y con sus manos juntitas, así. Y ¿qué es lo que Prabhupada quiso decir? ¿Podríamos explicármelo? Yo no estoy seguro. Y me estaba preguntando eso. Y es como con una humildad que es como la de estar desnudo ante el mundo, y él me hizo esa pregunta y yo quedé como paralizado porque no podía creerlo. Yo no podía creer que tú estás desnudando tu alma al mundo solo al hacer esta pregunta que refleja que tú tienes que ir más profundo en la lectura de tus libros de Prabhupada, porque es como una de las preguntas que si tú la haces enfrente de todo el mundo y te puede dejar en una posición en la que todo el mundo puede pensar que tú realmente no sabes nada. Y él realmente no tenía ni un ego falso. En la escala de ego falso él estaba como en el -1, porque para él eso no existía. Así que incluso para un devoto avanzado, aunque sea un poquito avanzado, iba a pensar que eso era algo que no había que hacer. Bueno, hubo una vez, hay una historia donde Yananda necesitaba comprar ropa interior. Así que él necesitaba ropa interior. Nosotros, vos está hablando ahí sobre la diferencia de una palabra para referirse a la ropa interior. Sobre cómo está ahí. Bueno, entonces él necesitaba ropa interior, algunos pantalones, pero como dijimos, Jayananda Prabhu
Él usaba jeans y bueno, pantalones. Bueno, lo que pasa es que cuando uno va a países británicos, cuando tú le dices a una persona que quieres pantalones, él te dice, te lleva hacia el lugar donde está la ropa interior, porque pants es como la palabra que significa ropa interior para ellos. Así que la primera vez que yo fui a Sudáfrica, intenté aprender diferentes, eh, dife- bueno, bueno, ahí él está hablando sobre las diferencias de cómo se pronuncian o se dicen diferentes cosas en el idioma inglés con respecto a la ropa interior. Bueno, el asunto es que él no era una persona que, Yananda no era una persona que le gustaba mucho gastar su dinero en cosas que no fueran para Krishna, entonces él necesitaba los pantalones, pero realmente em, no quería gastar dinero. No lo robamos, no lo llamamos robar, pero se llama el descuento de los 5 dedos. Y él tomó ventaja del descuento de los 5 dedos. Y ahora estaba pensando en que manténganse mejor conectados para la segunda parte de la historia de Yanananda. Y Yanananda fue a la corte por eso y le preguntaron, ¿usted se robó esos pantalones? Y él dijo, bueno, usted sabe, yo soy un monje, un misionario, yo he dedicado toda mi vida al servicio de Dios y yo no desperdicio el dinero y todo el dinero que nosotros colectamos del público, no lo gasto. Yo me lo quiero ahorrar y yo realmente odio gastar dinero en mí mismo y yo realmente no quisiera usar dinero que puede ser usado en el servicio a Dios y a mis hermanos en gastar algo, en gastar dinero en algo como comprarme pantalones. Y, y él dijo algo como, oh Dios mío, esta persona es un santo, déjenlo ir. Y los policías que lo habían arrestado lo dejaron. Y el juez estaba tan conmovido con eso que él pagó la multa. ¿No es eso increíble? Que el juez estaba tan conmovido que era como 10 minutos con Jay. Es como esas cosas que yo les decía, como 10 minutos con Jayananda te cambian la vida. Quizá ese debería ser el nombre de esta clase, así como 10 minutos con Jayananda y te transforma por completo. 10 minutos con Jayananda y te hacen una transformación. Imagínense, ese caso de la corte, todo lo que le tomó a él, el tiempo que le tomó a él explicar lo que había pasado, como 10 minutos. Y el juez dijo, oh Dios mío, yo nunca había conocido a alguien así. Así que yo nunca había tenido una persona santa en mi corte, así que quizás yo nunca había conocido a alguien así, decía el juez. Y entonces tuvo también un efecto tan grande el policía que estaba ahí con él. Así que una de las cosas que yo creo que vienen de todo lo que hemos discutido es como nuestro comportamiento, nuestra conciencia, todo eso afecta a la gente y finalmente afecta el corazón de las personas. Para poder hacerlo de una manera correcta, nosotros tenemos que ser conscientes de Krishna. Así que Janananda Prabhu
se quedó con nosotros en San Diego y después él fue, de- él estaba leyendo una carta de Prabhupada, estaba pensando en qué hacer. Todavía él tenía como cosas que hacer en el hospital, eh, y él estaba haciendo un tratamiento, como yo me acuerdo. No sé si es que él se estaba poniendo peor o mucho peor por este tratamiento, pero él de nuevo estaba en este dilema porque él no se iba a mejorar y no quería gastar más dinero, él odiaba gastar dinero en sí mismo, pensando, quizá yo debería dejar de salvarme, porque ahora estoy poniendo mucha energía y toda la energía que tengo en salvarme, y creo que a lo mejor debería poner esa energía en el servicio. Así que le escribió una carta a Prabhupada y le dijo, Prabhupada, es una lucha ahora con esta leucemia. Yo no sé si voy a poder ganarle y estoy poniendo mucha energía y mucho tiempo y dinero a esto. Y yo realmente quiero parar y dejar mi cuerpo. Es interesante eso, ¿no? Porque mucha gente van a pelear con las enfermedades hasta el final, porque ¿cuál es el punto? Porque ¿cuál es el punto de no estar sirviendo a Krishna? Y solo tomar cuidado del cuerpo. Y Prabhupada le dijo, sí, sí, por qué pelear con esto? ¿Por qué ponerle energía a esto? Porque ustedes saben, Prabhupada nos está siempre preparando para el momento de la muerte y ahora Yananda estaba listo para morir. Así que para ese tiempo ya Yananda Prabhu ya estaba en una silla de ruedas y ahora estaba en Los Ángeles. Y yo creo que él, estando en Los Ángeles, no sé si se haya hecho cargo el Rata Yatra de Los Ángeles, pero cual sea la historia que haya pasado ahí, él en su silla de ruedas organizó el primer Rata Yatra en Los Ángeles. Él estaba ahí en Los Ángeles y le dijeron, bueno, se necesita hacer Rata Yatra. Y él organizó esto en una playa muy concurrida y en los 70 en Venice Beach era un lugar muy fantástico y él empezó a preparar y bueno, hizo un kirtan. Bueno, y en ese tiempo era muy distinto a como es ahora. Y ese era el lugar que él eligió para que se pudiera hacer ese Rata Yatra. Y él lo organizó y creo que hay fotos de él ahí en la playa, eh, que estaban ahí chequeando el lugar y él estaba en su silla de ruedas y él, aunque tenía todo este problema, él siempre tenía en mente el servicio y no importa qué es lo que estuviera pasando, él organizó el Rata Yatra y básicamente no sé si él realmente él estaba dándole a las personas todas las directrices, les decía, bueno, se necesita hacer esto, hay que construir estos carros, hay que hacer esto otro, y él estaba básicamente ahí supervisando todo. Yo estaba, creo que en San Diego en esa época. Así que él organizó ese rata allá atrás y después, desafortunadamente, abandonó el cuerpo. Así que él organizó en San Francisco, en Nueva York, teniendo leucemia. Y poquito tiempo antes de que él dejara el cuerpo, él ya estaba en su silla de ruedas supervisando el Rata Yatra de Los Ángeles. Así que espero que todo esto sirva de inspiración para ustedes o que podamos tener Bhakti en ese tipo, en ese nivel, porque alguien de su calibre ha tenido un gran efecto en muchas personas.
Bueno, yo estaba tratando de recordar cómo fue cuando Yananda tomó la decisión de dejarse morir y mi reacción fue como, wow, yo por lo menos en ese momento pude entender, no sé si era la decisión correcta, no creo que yo pueda juzgar la decisión que él estaba tomando, pero para Yayananda era la decisión perfecta, porque esa decisión, porque cualquier otra decisión hubiese sido diferente a cómo era la vida de Yayananda, como hacer todo esto de gastar dinero en tratar de evitar morir y al mismo tiempo dejar de hacer servicio, sino que quizá a lo mejor para él eso hubiese sido peor que morir. Así que así es como yo lo tomo. Es totalmente algo que Yayananda, un movimiento que Yayananda solo podía hacer, así como, ¿para qué vivir si no puedo hacer servicio? Así que mi experiencia al hacer servicio con él es haber tenido esta oportunidad de poder ver cómo era hacer servicio con él. Entonces, él siempre hacía que el servicio devocional fuera algo muy divertido, porque para mí era como una gran austeridad y para él era como muy divertido. Así que al estar alrededor de él, el servicio devocional se volvía algo muy divertido. Y hay algo muy interesante ahí. Y hay una interesante forma de terminar esta clase, porque hay, bueno, muchos pensamientos que hay, que hermanos espirituales míos puedan tener, o que nosotros, bueno, una de las otras razones por las cuales él también quería dejar el cuerpo era porque él decía, yo no quiero estar aquí cuando Prabhupada abandone el cuerpo, yo no quiero seguir estando en ISKCON, o no quiero saber cómo va a ser ISKCON después de que Prabhupada abandone el cuerpo. Y muchos devotos decían, yo no quiero eso porque yo no me puedo imaginar cómo es ISKCON cómo sería ISKCON sin Prabhupada. Así que yo creo que también eso influenció la decisión de Yadananda, de cómo yo no creo que pueda soportar el deseo no creo que pueda soportar el dolor de estar vivo mientras Prabhupada abandonó el cuerpo o estar en su ausencia. Así que porque realmente él se adelantó al entender que hubo muchos desafíos que ocurrieron después de que Prabhupada abandonó el cuerpo. Y como dice Adi Devi, estar con Jayananda siempre fue una bendición muy grande. Bueno, hay mucho que decir y se ha dicho mucho. Hay todo un libro de Vyasaki Prabhu que habla sobre su experiencia con Jayananda Prabhu en Radha. De hecho, Jayananda es como un personaje del Bhagavatam. Es como, puede que tú, hayas estado con él, hayas convivido con él, lo hayas visto y hayas escuchado cosas, pero es como algo que nunca ha visto. Entonces, cuando te hablan de él es como de una persona que realmente tú puedes sentir que ese nivel de humildad no se puede tener porque es como, ¿será que él realmente se puede así como ser tan humilde en toda situación como él lo era él? Quizás a lo mejor uno puede intentar prepararse para ser así tan humilde como fue él. Y uno puede pensar, bueno, yo por lo menos hoy día puedo ser humilde, pero ¿será que todos los días y en todo momento? Y quizás siempre estar sirviendo y nunca perturbarse, aunque sea doloroso para ti hacer el servicio. Yo creo que
Hay un libro sobre su vida. Hay un devoto que lo estaba escribiendo, no sé si todavía lo habrán publicado, pero fue como justo después de Mangalarti que él abandonó el cuerpo y después lo llevaron a un samadhi en el templo de Yagana, en Maipo. Y hay una foto ahí de él. Creo que están ahí sus cuentas de Yapa y una chaqueta de él. Y bueno, ahí recuerdo que ese fue el lugar donde está su samadhi. Bueno, y es verdad, no era, es como uno puede leer eso de Adi Devi y, y es como, bueno, puede que nosotros a lo mejor nunca hayamos visto a alguien así, y él era así. Es como la humildad de Ambarish, la humildad de la tolerancia de Prahlad Maharaj, ¿saben? Es como Ambarish Maharaj limpiando el templo. Yo no recuerdo el nombre del libro, pero un nombre de Vishaka, es un libro de Prabhu Vishaka. Creo que pueden googlearlo, no sé, un libro que es muy popular en Rusia. Ahora sí, creo que sí me acuerdo. Bueno, a él le gustaba hacer servicios que muchos pueden considerar así como que los disminuyen, tipo sacar la basura, limpiar las boyas o arreglar los autos. Y el, hay algo que yo creo que es muy importante para nosotros saber, especialmente para a aquellos de nosotros que no hemos vuelto líderes. Volverse líder es una trampa porque la gente te va a servir naturalmente. Volverse devoto mayor también es una trampa porque eh, también la gente te va a servir. Es lo que nosotros decimos en Alacho, es como una broma. Con Bahari nosotros tenemos como una, una, un como tenemos unas bromas privadas porque es como que cuando él va a Europa lo tratan como si fuera un dios y después ya vuelve al Achua y es como, es uno más nomás, es otro más de nosotros. Y eso es como que te da la humildad de recordar que en un par de horas todo se va a pasar y va a estar bien de nuevo. Entonces, generalmente el problema es cuando que tú te vuelves un devoto mayor o te vuelves líder o te vuelves sabio, talentoso o exhibes alguna cualidad. El problema es que la gente la gente te va a apreciar y te va a notar y eso te puede afectar porque después tú empiezas a pensar, bueno, puede que a lo mejor yo sea más avanzado porque a lo mejor yo no lo pienso, pero toda la gente me lo está diciendo y eso es una confirmación. Ustedes me están diciendo que soy más avanzado, entonces bueno, yo siento que soy más avanzado y me valido. Puede que yo sea más avanzado y pienso en eso. Y ahí ustedes pueden ver que el ego falso se valida a través de cómo las demás personas te están glorificando. Entonces, cuando pase eso, tú tienes que pensar que deberías lavar las losas, deberías lavar las ollas, debes pensar. Creo que a lo mejor podríamos hacer un comercial sobre eso. Si usted está sufriendo de ego falso, ¿es tu ego falso se está inflando y volviendo fuera de control? Creo que hay un lugar al que puede decir que se llama Alachua. Ven a Alachua e inmediatamente cuando llegues a Alachua, nadie va a notar quién eres. No puedes obtener mucho más que un Haribol Prabhu, qué gusto verte, y después te dicen, las ollas están en el fondo, ve y límpialas.
Si tú quieres una cura para el ego falso, ese es el lugar perfecto. Y eso es algo que nosotros siempre bromeamos con eso, porque hay muchos hermanos espirituales míos ahí, y entre hermanos espirituales y devotos de segunda generación, realmente como que todo el mundo te va a ignorar, porque los hermanos espirituales y los devotos de segunda generación solo te dicen, Haribol Prabhu. Bueno, mi punto en esto es que cuando, cuando naturalmente tú estás subiendo la escalera, al ser un devoto mayor, sientes que ya no tienes que estar haciendo ningún servicio que te pueda hacer sentir disminuido. Y creo que dar el ejemplo como de Jayananda es muy importante para el movimiento. Es como que en ningún momento tienes que sentir que has alcanzado un nivel en el que ya no tienes que hacer ningún servicio como servir, limpiar, cocinar, y puede que llegues a tener 60 y tantos años y seguir haciéndolo sin quejarte. Em, Porque eso te va a dar tolerancia y bueno, puede que a lo mejor externamente tú estés diciendo, bueno, tengo tolerancia, pero internamente te estás quejando. Entonces, tienes que pensar que hacerse el servicio realmente humildemente es no quejarse. Y es como, por ejemplo, él nunca se quejaba de que, bueno, yo soy un devoto que es mayor que todos estos devotos en edad, mayor que todos estos devotos en experiencia, y aún así tengo que ponerme aquí abajo del auto a limpiar o sea, arreglar el auto aquí abajo y quedar todo lleno de grasa. Y también así como ensuciarse por sacar la basura, y él siempre pensaba, bueno, si hay que sacarla, se saca, y nunca tenía ningún problema para hacer esas cosas. Así que hay muchas cosas que podríamos seguir haciendo, o hablando de Yayananda por siempre. Una, creo que he visto, hay mucha información en ese libro del que yo les hablaba. Creo que les voy a dejar acá el link para que ustedes lo puedan leer y puedan enterarse de muchas cosas. Quizá a lo mejor eso sea lo más justo que yo pueda hacer con respecto a eso, pero yo creo que ahí hay puntos muy importantes que recordar, con respecto a Jayananda Prabhu. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, por llevarse a Jayananda hacia sus corazones hoy, y que espero que ustedes puedan verse beneficiados y sentirse inspirados por todas sus historias. Y bueno, yo tengo que dejarlos ahora porque luego tengo que hacer otra clase más. Y Y hoy es un día muy depresivo. Hoy es un día que me da mucha depresión porque estoy cumpliendo 70. Ayer no era tan terrible porque tenía 69 años. Así que, bueno, ahora tengo el cuerpo de alguien que tiene 70 años. Y ahora tengo 70 y puedo quizás seguir pensando como si tuviera 25 años. Y digo, oh, Krishna, estoy cumpliendo 70. Eso es viejo, eso es realmente muy viejo. Y bueno, en Kali Yuga, ustedes saben, a los 20 o a los 30 tú ya estás siendo abuelo. Así que bueno, es como es. Y estamos llegando hasta ahí, así que estoy llegando. La aguja dice que ya son 70. Vamos a tener una Vyasa Puya por Zoom, y creo que el presidente del templo es el último en enterarse siempre sobre lo de las Vyasa Puyas. Así que bueno, les vamos a mandar la dirección para que se puedan unir a esta Vyasa Puya. Y en esta vía puya yo voy a querer hablar sobre Prabhupada y mi relación con Prabhupada, no sobre mí,
sino que para mí que es la importancia de ser su discípulo. Así que yo realmente no quiero que esto esté enfocado en mí, porque yo soy un don nadie sin Prabhupada, y porque Él es la luz para mí, y sin su luz yo no podría tener nada de luz. Yo leí la historia de que Yayananda estaba en el hospital y lo fueron a ver a su cama, y él se quedó dormido en el piso. Ah, estaba leyendo un comentario. Sachinanda Nadas en los comentarios está diciendo que Hansarupa Prabhu en Nueva York le dijo que él personalmente fue a conseguir los permisos para el Ratha Yatra del 77 y le dijo a la señora que Jayananda Prabhu había abandonado el cuerpo y ella empezó a llorar. Y bueno, imagínense lo que es dejar una tan buena impresión en una persona a la que ustedes solamente han visto durante años, solo por 15 minutos cada año, y que esa persona llore con tanto dolor el que ya esa persona no esté. Así que como una nota vamos a hablar de que cuando un devoto abandona el cuerpo en realidad no es triste, sino que es glorioso. Porque si abandona el cuerpo siendo consciente de Krishna es algo glorioso. Y la felicidad está en entender que si él estaba cantando Hare Krishna, él va a volver a Krishna. Así que yo no sé qué actividades eh, pías yo haya hecho, pero tuve la asociación de él y le agradezco mucho a Krishna por haber experimentado todo eso que él me mostró, realmente lo que significa ser una persona sin ego falso, humilde, realmente feliz y hacer cualquier servicio y sin quejarse sobre nada. Así que eso. Hare Krishna. Sí, la Prabhupada aquí ya, Gaura Pramananda Hari Bol.